Bueno, voy a dar comienzo a esta cápsula audiovisual. Mi nombre es Manuel Muñoz Campillay, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Curso la asignatura de Fisiología General y Regulación a cargo del profesor Arturo Cortés. Y la fecha de esta presentación es el día 12 de julio de 2022. Bueno, el tema de mi seminario es las generalidades de los receptores. Bueno, a modo de introducción a este tema, quiero partir señalando la percepción y la importancia dentro de este tema, ya que las percepciones, como las texturas, colores, sonidos, calor o aromas, sabores, son creadas por el encéfalo, que a partir de un impulso nervioso electroquímico son conducidos hasta el sistema nervioso central. Y estos receptores transducen o cambian diferentes formas de energía, por así decirlo, del mundo real hacia la energía de impulsos nerviosos que se conducen hasta el sistema nervioso central mediante las neuronas sensoriales. Diferentes formas de sensación como el sonido, la luz, presión, etcétera, son el producto de la diferencia entre las vías neuronales y las conexiones sinápticas, donde así a través de estas vías neuronales y conexiones sinápticas el encéfalo interpreta, por ejemplo, el sonido como un impulso que llega desde el nervio auditivo o la vista, que llegan desde el nervio óptico, y así este los transduce a los distintos receptores, y aunque filtran y distorsionan las limitaciones de la función sensorial o la percepción, nos ayudan a entender o permiten al humano, por así decirlo, interactuar con la eficacia del ambiente. Bueno, dentro del resumen bibliográfico que hice para realizar este seminario, llegué a la conclusión de estos dos puntos dentro de las características de los receptores sensoriales. Uno de estos es que cada tipo de receptor sensorial muestra una respuesta mo- o modalidad particular de un estímulo al causar la producción de un potencial de acción en una neurona sensorial, y estos impulsos se conducen hacia otras partes del encéfalo que proporcionan la interpretación apropiada a la información sensorial dada cuando se activa la vía neuronal específica. Eh, También dentro de las funciones de los receptores, como ya mencioné, tenemos tres puntos que son las que forman estructuras especializadas para captar el estímulo, que también son transductores que transforman la energía de este estímulo en potencial de acción, y los potenciales de acción generados son conducidos a través de vías aferentes hasta el sistema nervioso central, y toda esta información genera sensación o percepción y control del movimiento, como también la homeostasis. También tenemos que tener claro dos concepciones que son la de sensación y percepción. Es decir, la sensación, como muestra esta imagen, es la información que obtenemos del medio. Es decir, como vemos una persona que está rozando el césped, donde que se puede hacer a través de los sentidos y puede ser de manera consciente o inconsciente, donde como respuesta se forma la percepción, que es la función, donde la función superior del cerebro, mediante la cual logra seleccionar esta sensación y organizar e interpretar la sensación recibida. Es decir, la sensación sería, por ejemplo, el tacto, y la sensación es de que la percepción es que nosotros estamos tocando un objeto. Bueno, también se pueden clasificar según su funcionalidad, que están los interreceptores, propios receptores y exterreceptores, que lo explicaré más adelante con mayor detalle. Y también otro punto importante es que las cualidades de estos receptores es que son específicos, es decir, cada receptor posee un solo tipo de estímulo, o sea, recibe un solo tipo de estímulo, y este estímulo se debe a la intensidad mínima como tal, que es el umbral de activación que permite activar el receptor. También la clasificación de los receptores puede ser según el tipo de estímulo, que dentro de esto cabe los estímulos o sea, los receptores termo, o sea, los termorreceptores, los fotorreceptores, mecanorreceptores, nociceptores y quimioceptores. Bueno, los TT receptores son receptores a distancia, los cuales nos encargan los fenómenos a distancia. Los ectoreceptores ocurren en el ambiente externo cercano, y los propioceptores brindan información sobre la posición del cuerpo en espacio. Nos ayudan
a ubicarnos en cualquier instante determinado. Sin embargo, el componente consciente de la propiocepción en realidad es una síntesis de la información obtenida no solo del receptor alrededor de la articulación, sino que también sobre receptores cutáneos, como por ejemplo el contacto o la presión. Y dentro de esta categoría funcional del estímulo, los receptores se pueden agruparse de acuerdo al tipo de energía estímulo que transducen. Uno de estos ejemplos es la categoría de quimioreceptor, como vemos aquí la papila gustativa, que a través de una célula sensorial gustativa se produce eh, un- una sensación que la podemos decodificar a través del receptor específico. También están los fotorreceptores que nos permiten ver o formar una imagen a través de los conos y bastones. Está los termorreceptores, que los termorreceptores muestran una respuesta al calor o al frío. Los mecanorreceptores, que son estimulados por la deformación mecánica de la membrana de las células receptoras. Un ejemplo de esto son los receptores de tacto, la presión de la piel y las células pilosas que contienen folículos pilosos dentro del oído interno. Por otro lado, los nociceptores también están incluidos dentro de esta categoría y los propioceptores, que lo voy a explicar a continuación. Bueno, los nociceptores son receptores de dolor, ya que se despolarizan en respuesta a un estímulo que acompaña a un daño al tejido. Es decir, la respuesta al daño que son sensibles a estos estímulos que comprenden calor y presión alta. Hay diversas sustancias químicas como por ejemplo la adenosina, la ATP, la histamina, la serotonina. La despolarización puede estimular la producción de potenciales de acción en neuronas sensoriales que entran en la médula espinal, en las raíces dorsales de los nervios espinales, como se observa en la imagen, y después se transmiten información por medio de neurotransmisores, como uno conocido es el glutamato hacia el encéfalo, y la percepción real al dolor aumenta, se produce por las emociones, los conceptos de las expectativas de la persona, y esto comprende diversas regiones del encéfalo que activan las vías descendentes desde la médula espinal. Es decir, ya sabemos qué son, pero la pregunta es dónde se localizan. Y aquí en la aferencia y en nociceptiva del sistema nervioso central, estas fibras aferentes de los nociceptores tienen su cuerpo celular en los ganglios raquídeos de la raíz dorsal o en la raíz dorsal, alcanzando la médula espinal a través de las raíces dorsales, terminando en la sustancia gris de la asta posterior de la médula. También están los propioceptores, que los propioceptores se pueden considerar como un subsistema de interreceptores que además de los receptores vinculados al equilibrio, por ejemplo, o al movimiento corporal, incluyen receptores sensibles a la presión sanguínea o quimiorreceptores sensibles al pH, a la concentración de oxígeno, como también a la concentración de dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Bueno, estos propioceptores se encuentran en la articulación alrededor de estas mismas y existen tres tipos principales, como se observa aquí en la imagen, que son las terminaciones nerviosas libres, los receptores de Golgi y los corpúsculos de Pacini, y cabe destacar que las terminaciones libres son las más abundantes y sensibles a la presión y al tacto. Las terminaciones nerviosas libres son las más abundantes, como mencioné, y sensibles a la presión del tacto. Son fuertemente estimulados por el inicio del movimiento para posteriormente adaptarse y transmitir una señal homogénea hasta que se finalice este movimiento. Y los receptores de tipo Golgi, que no deben confundirse con los receptores de órganos tendidos de Golgi, se encuentran en los ligamentos que rodean la articulación. No son tan abundantes como los órganos tendinosos de Golgi, pero se debe eh, saber que no tienen la misma forma de función. Los corpúsculos de Pacini, por otro lado, se encuentran en los tejidos que rodean las articulaciones y se adaptan rápidamente con el inicio del movimiento y siendo de gran ayuda a la hora de establecer el grado de rotación de una articulación. En esta imagen se observa propios sectores como un pinchazo eh, es recibido o sea, se siente por el receptor cutáneo que transduce una señal que la capta la señal a la neurona sensitiva, que la transduce hasta la médula espinal, donde a través de una neurona intermedia produce un efector que sería la neurona motora, que puede ser el pinchazo y la construcción muscular, por así decirlo. Y como mencioné, estas regulan el equilibrio, coordinan los movimientos y mantienen el nivel alerta del cerebro. Bueno, por otro lado, la agrupación puede ser por categoría funcional según la ubicación de estos receptores, que además de los receptores pueden agruparse en exteroreceptores que muestran la respuesta a estímulos desde el exterior del cuerpo, como por ejemplo está involucrado, aquí puse una imagen sobre el tacto, el olfato, la vista, el oído, la audición.
Ay, disculpen. También están los interoreceptores, por otro lado, que por la imagen que vemos es una persona que está pensando en comida y agua, pero esto se debe a que los interreceptores se encuentran en muchos órganos que incluyen los mecanorreceptores y quimiorreceptores. Es decir, se hallan dentro del organismo la localización de aparato respiratorio y digestivo en general dentro de las vísceras, y gracias a ellos como a modo de resumir el ejemplo que puse de la niña que está pensando en comida y agua, nos dan la sensación de hambre, sed o bienestar, etcétera. Eh, bueno, aquí se ven los sistemas sensitivos, cómo se codifica la sensación. Es decir, en los sistemas sensitivos se codifican cuatro atributos elementales, que está la modalidad de ubicación en el punto A, que en esta la mano humana tiene cuatro tipos de mecanorreceptores. Su activación combinada produce sensaciones de contacto con un objeto, donde el contacto con este objeto trae la activación de células en la célula, o sea, trae la activación selectiva, como se observa aquí, de las células de Merkel y las terminaciones de Ruffini, por ejemplo, que origina la sensación de presión, es decir, al tocar, y es constante, donde luego la activación selectiva de los corpúsculos de Messiner y Pacini causa un hormigueo, que sería la sensación vibratoria, por así decirlo, y luego en B se ve la ubicación de este estímulo, donde la ubicación del estímulo se codifica mediante la distribución espacial de la población de receptores que tengamos, donde un receptor se activa solo cuando toca la piel próxima o sea, cuando la piel toca las terminaciones sensitivas. Y estos campos de receptores de los mecanorreceptores, como mostrada en el área de la hoja de la punta de los dedos, difieren en tamaño y respuesta según el contacto, ya que las células de Merkel y los corpúsculos de Mason brindan una localización más precisa y tienen campos receptivos más pequeños, y son los más sensibles, por así decir, a la presión aplicada en una zona. Y en el punto C se ve la intensidad y el estímulo, o sea, en el punto C se ve la intensidad y el tiempo, donde la intensidad del estímulo está indicada por la frecuencia de la activación de los receptores individuales, es decir, la duración que tenga este estímulo, eh, y se encuentra señalado por el tiempo de activación, donde aquí se observa en la parte superior los trenes de espigas neurales y el estímulo, donde los trenes de espigas indican el potencial de acción inducido por la presión, es decir, se produce el potencial de acción. Y luego trenes de espiga, de la pequeña zona centro de cada campo receptivo, los corpúsculos de Mason y Pacini se adaptan con rapidez y los otros lo hacen más despacio. Esa sería como la diferencia. Eh, Aquí tenemos otro diagrama como para resumir mejor los esteroreceptores, que están aquí los cutáneos. Dentro de los cutáneos están los antes mencionados como los corpúsculos de Pacini, que dan el estímulo de presión, los corpúsculos de Mason, que dan el estímulo del tacto, los corpúsculos de Krauss, que captan el estímulo al frío, y los corpúsculos de Ruffini, que son los que captan los estímulos de calor. También otro tipo de esteroreceptores, o sea, otros que nos dan nos da la percepción de estos esteroreceptores, son la visión, la audición, el gusto y el olfato. Bueno, también otra categoría de receptores, otra categoría de agrupación, por así decir, son los receptores tónicos y fásicos, que esta es importante porque nos ayudan a comprender la adaptación sensorial, ya que los receptores fásicos responden al aumento repentino de actividad cuando se aplica por primera vez un estímulo, pero luego disminuyen con rapidez su índice de activación, es decir, se adaptan al estímulo si se mantiene durante el estímulo. Por esto los receptores con este patrón de respuesta se llaman fásicos, y un ejemplo de estos es los corpúsculos de Pacini y pilosos. También los receptores tónicos. Estos receptores proporcionan información respecto a la activación y desactivación de un estímulo. Es decir, los receptores que mantienen su índice de activación más alto durante todo el tiempo por el cual se aplica el estímulo se conocen como receptores tónicos. Aquí tenemos la parte A y la parte B, donde se observa el potencial de membrana de reposo, y podemos llegar a la conclusión que tras la aplicación del estímulo y la suspensión del estímulo, en ambos casos, el receptor fásico es de adaptación más rápida, mientras que el receptor tónico es una adaptación más lenta. Esa sería la diferencia de acción. Bueno, también
Disculpen, en el diagrama de aquí se muestra la comparación, ya que en A responden con un aumento repentino de potenciales de acción cuando se aplica el estímulo por primera vez, pero luego se va reduciendo rápidamente el índice de activación del estímulo. Esto es lo que hace que la adaptación sea más rápida. Y los receptores tónicos siguen activados en un índice relativamente constante, en tanto se mantenga el estímulo, y esto produce una sensación más lenta. Tiene que ser mantenida, es decir, constante. Bueno, aquí está la ley de energía nerviosa específica. Este punto igual es muy importante ya que, de acuerdo a esta ley, la energía nerviosa específica, la sensación característica de cada neurona sensorial, es la que se produce por su estímulo normal o estímulo adecuado. Es decir, el receptor, como por ejemplo los mecanorreceptores, un estímulo normal sería la fuerza mecánica, que a través de mecanismos deforma las membranas celulares o de dendritas sensoriales o deforman células pilosas que activan las terminaciones nerviosas sensoriales. Y un ejemplo de esto puede ser en los receptores de tacto y presión cutáneo, o que se pueden observar en el aparato vestibular o la cóclea en el oído. También están los receptores de dolor, que el estímulo normal sería el daño del tejido, que produce el estímulo. El mecanismo de acción de este estímulo, que sería el daño, los tejidos dañados liberan sustancias químicas que excitan las terminaciones sensoriales, y un ejemplo de esto son los receptores de dolor en la piel. También es el receptor, los quimiorreceptores, el estímulo normal sería las sustancias químicas disueltas, es decir, a través del mecanismo de acción, las interacciones químicas afectan la permeabilidad iónica de las sensaciones, de las células sensoriales, disculpen, y un ejemplo de esto son los osmoreceptores de olfato y gusto, y los quimiorreceptores, que serían los interoreceptores, un ejemplo del cuero carotídeo. También es el estímulo normal para los fotorreceptores sería, por este caso, el estímulo, la luz que nos llega, y el mecanismo de acción sería la reacción fotoquímica de la permeabilidad iónica de estas células receptores que afectan los receptores, que serían los bastones y los conos de la retina que nos permiten formar una imagen. Bueno, aquí el grado de potencial de acción del receptor, a través de los documentos que leí, comprendí, por ser en la imagen, la figura 10.2 se muestra el potencial del receptor, que es el generador, donde los estímulos sensoriales dan por resultado la producción de los cambios de potencial y pueden ser graduados, o graduados locales, conocido como potencial receptor o generación, donde podemos observarlos del número 1 a 4 están los receptores de dendritas, y si el potencial del receptor alcanza el nivel de polarización del umbral, este genera el potencial de acción, como observamos aquí en el número 5 con línea roja, en la neurona sensorial. Por esto, en el gráfico de la izquierda, se muestra cuando se estimula un receptor tónico, ya que el potencial generado se produce en proporción a la intensidad de este estímulo, y después que se produce la despolarización del umbral, los aumentos de amplitud del potenciador o generación o generador suscitan incrementos de frecuencia con la cual se produce el potencial de acción. Por eso está el potencial de acción, potenciales generadores y los estímulos a través del tiempo. De esta manera, la frecuencia de potenciales de acción que se conducen hacia nuestro sistema nervioso central sirve como código para la fuerza que tiene que tener el estímulo, y este código de frecuencia se necesita porque la amplitud de este potencial de acción constante está correlacionado a la potencia del todo o nada, ya que así, al actuar por medio de cambios de la frecuencia de potencial de acción, los receptores tónicos proporcionan una información sobre la intensidad que produce este estímulo. Bueno, también este gráfico es que se ve aquí, es la demostración del potencial generado por un ejemplo del corpúsculo de Pacini, que se origina en una terminación nerviosa no linealizada, donde en el punto 1 se registran las respuestas eléctricas de una persona, registro 1, 2, 3 y 4, donde el estímulo más fuerte se produjo en un potencial de acción de un nervio sensitivo, donde en 2 la respuesta similar que persistieron después de eliminar la cápsula de tejido conjuntivo fueron más prolongadas debido a que la pérdida parcial de esta adaptación. Y en el punto 3, como podemos ver, eh, las respuestas generadas continuaron, es decir, al continuar,
el potencial de acción estuvo ausente, es decir, cuando se bloquea el primer nodo de Rambier, está aquí entre medio con la flecha en el punto 3, este nodo de Rambier, a través de la presión, la presión, todas las reacciones desaparecieron. Cuando se cortó la fibra del nervio sensitivo y se permitió que se generara durante este experimento. Bueno, a modo de conclusión de este seminario, como hemos podido ver a lo largo de estas actividades, los receptores sensoriales y los órganos de los sentidos son una parte fundamental e imprescindible en esta relación de función de percepción, por así decirlo, y que estos receptores se encargan de recoger los receptores a través de la vía sensitiva de la información que nos rodea y nos permiten responder adecuadamente a los cambios de condiciones que puedan presentar. Esto se ve posibilitado a la adaptación del ser humano con el ambiente y a una causa de su gran éxito evolutivo, ya que también, por otro lado, en la actualidad, los avances de medicina y tecnología han hecho posible suplir o sustituir, complementar el mal funcionamiento de ciertos órganos sensoriales, permitiendo a las personas que sufren algunas deficiencias auditivas llevar a cabo una vida normal. Y aunque, como es mejor prevenir que curar, se hace necesario abordar que nosotros como docentes, recordarle a los alumnos el mantener los hábitos de vida saludable, que mantengan un buen estado de sus sentidos, ya que son la primera puerta que se nos da al mundo exterior. Y bueno, aquí está la bibliografía y linkografía, donde la bibliografía citada y los gráficos se pueden observar en los principios de fisiología humana de Cindy L. Staff, del año 2011, esta publicación. Y los otros artículos que leí fueron receptores de Verne Levy del 2009. Eso sería todo. Gracias.